En el año 2001, el número de personas en situación de desplazamiento se incrementó ostensiblemente en Colombia y la capacidad institucional colapsó por la demanda. Es ahí donde aparece la sentencia de la Corte Constitucional T025 del 2004, reafirmando que la obligación del Estado es garantizar los derechos, obligando a realizar ajustes a la capacidad institucional pública para abordarlo. En el 2008, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo presentó el Informe de Desarrollo Humano para el Valle del Cauca, donde se concluyó que el desplazamiento forzado de la población rural por efecto del conflicto armado ha sido permanente y que por tal motivo era necesario generar una política pública de acuerdo con la Constitución de 1991. A partir del Auto 025, la Corte Constitucional comenzó a emitir autos de seguimiento ante la prevalencia del estado de cosas inconstitucionales, con el fin de establecer indicadores de resultados diferenciales, y es allí donde se emite un auto específico para la población indígena. En Santiago de Cali, el registro de la población indígena víctima del conflicto armado ha identificado un alto número de personas pertenecientes a los cabildos indígenas Nasa y Yanacona, quienes han tenido que abandonar sus territorios de origen ancestral para reubicarse en un nuevo contexto citadino, dejando atrás sus costumbres, sus anhelos, sus tierras, sus familias y toda una idiosincrasia legendaria. Va para 3 años acá, vine por desplazamiento, nos tocó salir de allá, por mucho conflicto armado, pues más que todo por el bienestar de los niños, para que ellos no sigan ese camino, porque se vive con mucho miedo. Más que todo pues por lo que están muy pequeños, ellos todavía no entienden, y pues cada vez que retomaban el pueblo decía mamá ¿qué pasa? O el sonido de los helicópteros también lo asustaba mucho, a veces uno no dormía, entonces en ese caso ya nos tocó venir pues de allá por la violencia. Las mayores problemáticas que han provocado la migración de estos indígenas a la urbe son confrontaciones entre grupos armados ilegales y la fuerza pública, ocupación de lugares sagrados por grupos armados y la fuerza pública, instalación de bases militares sin consulta previa, minas antipersonales y abandono de municiones sin explotar, asesinato selectivo de líderes, autoridades tradicionales e integrantes de las comunidades, confinamientos de familias y comunidades enteras, controles sobre la movilidad de personas por parte de grupos, desconocimiento de la jurisdicción especial indígena y respeto de las prácticas culturales propias por parte de grupos armados ilegales, reclutamiento forzado de niños y jóvenes por grupos ilegales, apropiación y hurto en bienes de subsistencia de las comunidades por los actores armados ilegales y fuerza pública, explotación y violencia sexual, enamoramiento como táctica bélica, amenazas a los integrantes de las comunidades, maestros y defensores de derechos, ocupación de escuelas, viviendas y edificios comunitarios por grupos armados ilegales y fuerza pública. Utilización de comunidades como escudos humanos por parte de grupos armados ilegales. Despojo territorial simple con intereses económicos sobre las tierras y los recursos naturales. Desarrollo de actividades económicas lícitas e ilícitas en los territorios. Fumigación de cultivos ilícitos sin consulta previa. Sentencia 383 del 2003. Pobreza, inseguridad alimentaria, deterioro en las condiciones de salud y alta mortalidad infantil. Pertenezco al Cabildo de Yanacona de 1999, que estoy con el Cabildo y estoy aquí en Cali. Yo vengo de una vereda del Arao, Huachicono, La Vega, Cauca, como un poquito desplazada, porque antes estaba la guerrilla allá. Y entonces un señor me iba a decir que me llevaba para la cocina. Y esa vez casi me coge y yo me vine. No me quiero acordar. Me vine y de eso yo no he vuelto para allá, para cocinar, para guerrilla. Es que yo creo que para eso era, yo me metí por la expedición y salí al otro lado. Y ya de eso yo no volví. Yo me vine sola. El desplazamiento forzado de la población indígena ha imposibilitado realizar un registro veraz de esta población indígena, debilitándolos étnica, social y culturalmente, provocando una desfragmentación del tejido social. En Santiago de Cali, la población indígena perteneciente a los pueblos Nasa y Yanacona presentan un alto índice de necesidades básicas insatisfechas, incluso por debajo de la línea de pobreza, debido al rompimiento de las dinámicas socioeconómicas y culturales que se tenían en el territorio de origen,
y que en este nuevo contexto son subvalorados o simplemente no tienen cabida en el sistema económico de la ciudad. La situación de los indígenas en Cali es muy compleja, muy complicada, porque el hecho de venir de un territorio donde estamos con la naturaleza, donde el vivir es en armonía, acá se encuentra con un territorio diferente. Sin embargo, hay muchos indígenas que ya aceptaron vivir en este nuevo territorio, en esta nueva forma de existencia en la ciudad, y por eso precisamente estamos unidos para no perder nuestra cultura, nuestra identidad y seguir siendo indios en donde estemos, en la ciudad sobre todo. Soy el tesorero principal del Cabildo NASA Santiago de Cali. Llegué aquí a Cali hace 14 años víctima de la violencia. Creo que había un desconocimiento frente a este tema. Las trata de manera individual, no tienen en cuenta al Cabildo para tratarlas de manera diferente. ¿Tratar a quién? A las víctimas. De acuerdo con los censos realizados por los dos cabildos, en la población indígena hay altos índices de analfabetismo o de estudios de primaria incompletos, lo cual conlleva, en la búsqueda de sobrevivir, a realizar oficios que son mal remunerados, con largas jornadas de trabajo, constituyéndose ahí grandes violaciones a los derechos humanos. Muchas de las familias expresan que lo que ganan no les alcanza para gozar una vida digna, pues se debe priorizar arriendo y servicios sobre la comida. Muestra de ello es que en el censo del DANE 2005 se reporta ayuno en la población indígena porque no se tenía recursos económicos. Debido a la situación económica para vivir, deben situarse en zonas de ladera, las cuales son de alto riesgo. A lo anterior se suma la estigmatización, desvaloración, discriminación que se vive por ser indígena y provenir de territorios afectados por la violencia, el narcotráfico, entre otros factores. Asimismo, que la mayoría de la población son mujeres cabeza de hogar, que han tenido que asumir el rol de madres y padres, unas porque quedaron viudas, otras porque debieron salvaguardar a sus hijos para que no fueran reclutados. Por eso el alto número de niños y jóvenes. También se debe tener en cuenta que hay muchos adultos mayores que tuvieron que asumir el cuidado de sus nietos y que otros, a causa de la muerte de sus hijos, han quedado solos. Actualmente la población indígena censada al interior del Cabildo Indígena NASA Santiago de Cali es de 1.480 familias, las cuales son equivalentes a 4.787 personas. Del Alto Naya, de un corregimiento que llama La Esperanza, que es el municipio de Buenos Aires, Cauca. La verdad, en el campo ya no se puede vivir en paz. Yo cuando llegué aquí a Cali, primero me vine sola, ¿cierto? Sin mis hijos, porque pues empecé a trabajar interno en las casas, y luego cuando ya empecé como a conocer la ciudad y todo, ya me traje mis hijos y ahora pues estoy pagando arriendo. Ya mis hijos se crecieron. Yo extraño en mi pueblo que es, por ejemplo, el aire, el agua, uno salir y saber que tiene, o sea, viven en una casa amplia, que usted puede salir al campo. No es como uno salir aquí y ver puras casas, extraño comer las frutas frescas. En el caso del Cabildo Indígena Yanacona, Santiago de Cali, se cuenta con una población censada de 2.380 personas y existe un gran número de población indígena perteneciente a estos dos pueblos que todavía no se encuentran censados en sus respectivos cabildos, porque no conocían que como pueblo estaban organizados en el municipio. De ahí que en cada asamblea llega gente nueva que quiere hacer parte del proceso organizativo y que tienen mucho tiempo viviendo en la ciudad. Es necesario construir planes de contingencia con la autoridad municipal y con los territorios de origen para las situaciones de emergencia. Con relación al número de población indígena víctima del conflicto armado y desplazamiento forzado residente en el municipio, se presenta aún su registro. Por este motivo es necesario generar una caracterización que dé cuenta de la pertenencia del pueblo, hechos victimizantes, causas del desplazamiento y avances en el marco de la restitución de sus derechos, de manera que permite generar acciones diferenciales por el pueblo en asistencia, atención, reparación integral de restitución de derechos, protección y prevención. Por lo anterior, es necesario que las instituciones contribuyan en la superación de barreras culturales que impiden el acceso. Nuestra propuesta como Cabildo NASA es implementar medidas de prevención, protección y de atención, protección y prevención, como está escrito en el auto 196 del 1 de julio del 2014.